Hola Vivers, soy Antonio, vuestro profesor de matemáticas y hoy vamos a corregir el examen modelo del año 2022 de la asignatura de Matemáticas 2. Para ello nos vamos a venir a la página de la academia, luis-vives.es, pinchamos en recursos, bajamos, no tanto, exámenes resueltos, bajamos otra vez y vamos a modelos de examen resueltos de selectividad EBAU. Pinchamos 2022, Matemáticas 2 y aquí tenemos el examen. Bueno, antes de empezar, el modelo que nos indica un poco cómo va a ser o la estructura que va a tener el examen de EBAU. En este examen lo que nos encontramos son dos opciones y en cada opción hay 4 ejercicios. Vamos a empezar con la opción A. El primer ejercicio es simplemente un problema. Hay que leerlo muy bien, como siempre digo, leerlo bien y sacar de ahí las ecuaciones lineales que, con la información que nos están dando, sacar esas ecuaciones lineales y montar un sistema de ecuaciones, que es el que tengo aquí, ¿vale? Y luego nada, una vez ya esté planteado, pues se resuelve por el método que prefiráis. El segundo ejercicio es una función, un análisis de funciones. Nos dan una función y nos piden diferentes cosas. La primera de ellas es estudiar la continuidad y derivabilidad de f en x igual a 0. Es bastante sencillo porque es simplemente calcular continuidad y derivabilidad. El apartado B nos dice determine los extremos relativos en 0, infinito. También sencillo, simplemente decir en el intervalo 0 infinito nos están pidiendo los extremos relativos. No tenemos que hacer la derivada de todo, simplemente hacemos la derivada de el trocito de la función que tenga o que esté, ¿no?, en este intervalo. En este caso, x por e elevado a 4 menos x al cuadrado. El apartado C nos indica que tenemos que calcular una integral entre 0 y 2 de esta función. Lo mismo, identificamos qué función, ¿no?, qué trocito de la función está en este intervalo y simplemente integramos. Integramos y hacemos la regla de Barrow porque es una integral definida. Pasando al ejercicio 3 de geometría, los ejercicios de geometría que han metido en el modelo son un poco complicados. Han usado aquí la imaginación y han adornado un poco el ejercicio. Vamos a leerlo. Nos dice: una sonda planetaria se lanza desde el punto P y sigue una trayectoria rectilínea que pasa por el punto Q antes de impactar en una zona plana de la superficie del planeta, que tiene por ecuación pi. Se pide calcular las coordenadas del punto de impacto y el coseno del ángulo entre la trayectoria de la sonda y el vector normal al plano, pi. Vale. Como nos dan 2 puntos, que son puntos de la trayectoria, ¿no?, de esta sonda, pues con eso podemos construir una recta. Y luego nos dan un plano pi que equivale a la superficie de un planeta. Entonces, cuando nos dice calcular coordenadas del punto de impacto, simplemente tenemos que calcular la intersección entre la recta que hemos calculado con P y Q y el plano pi. Y en cuanto al coseno del ángulo, simplemente aplicamos la fórmula. El apartado B dice: sabiendo que la alarma de proximidad se dispara antes de llegar a la superficie cuando la distancia al planeta es 1, determinar en qué punto estará la sonda al sonar la alarma. Aquí, básicamente, lo que tenemos que montar es una ecuación. ¿Una ecuación de qué? De la distancia entre la recta y el plano. Y aquí lo que tenemos que sacar es esta lambda. ¿Cómo? Pues igualando esto a 1, que nos dice que es la distancia a la que va a sonar, ¿no?, cuando esté a una distancia 1. Y de aquí sacamos el punto luego sustituyendo esta lambda en las ecuaciones paramétricas de la recta que hemos calculado en el ejercicio anterior. En cuanto al ejercicio 4, es un ejercicio de probabilidad. Tiene la peculiaridad, lo leéis ahí, tenemos una urna donde hay bolas blancas y bolas negras. Y cuando cojo yo una bola, meto 2 de el color diferente. Es decir, si yo cojo una blanca, voy a meter 2 negras, y si cojo una negra, voy a meter 2 blancas. Y básicamente esto es lo que tenemos que tener en cuenta para resolver el ejercicio. Pero el ejercicio en sí
no piden cosas complicadas o que se salgan un poco de lo común. Vamos a pasar ya a la opción B. Tenemos el primer ejercicio de matrices, un problema que no se sale mucho de dificultad. El primer apartado pues, es saberse la condición de que una matriz A no tiene inversa, que es haciendo su determinante igualándola a 0. Así sacamos el A, para la cual la matriz no es inversa. El apartado B es calcular una inversa y el apartado C es resolver un sistema. El ejercicio 2 es de análisis de funciones. El primer apartado nos dicen hallar una región, hallar un área con integrales definidas, ya sabéis. Pues planteamos la integral definida. ¿Cómo se calculan los intervalos en los que integrar? Calculando las intersecciones de las dos funciones que nos dan, ¿no? En este caso f de x, lo tenéis aquí, e igual a 2x. En cuanto al apartado B, hay un poco aquí de literatura que suele liar un poquito, pero en realidad no es nada del otro mundo. Dice, una partícula en movimiento parte del origen y sigue la trayectoria determinada por la gráfica f. En el punto 1, f1, la partícula sale despedida en la dirección de la recta tangente. Determinar en qué punto choca con la recta vertical x igual a 2. Aquí simplemente tenemos que calcular la ecuación de la recta tangente en el punto que nos están dando y una vez tengamos esa ecuación, igualarla a x igual a 2 y así obtenemos los puntos, el punto donde se cortan. Es decir, donde choca, ¿no?, la partícula con x igual a 2. Vale. El tercer ejercicio, uno de geometría, nos dan dos planos y un punto. El apartado A, comprobar que pi1 y pi2 son perpendiculares. Condición, el producto escalar de sus vectores normales igual a 0. El apartado B dice calcular el volumen de un cubo que tenga una cara en el plano pi1, otra cara en el plano pi2 y un vértice en el punto A. Aquí iríamos directamente a calcularlo con la fórmula, no es necesario. Dice que un vértice tiene que estar en el punto A y ya sabemos que los dos planos son perpendiculares, porque cada uno forma una cara. Entonces, también hay que comprobar que el punto A pertenece al plano pi2. Entonces, una vez sabiendo esto, basta con calcular cada uno de los lados del cubo, ¿no?, de cada cara del cubo. Eso se hace con la distancia del punto A pi1 y nos da 16 partido de raíz de 14. ¿Hemos terminado? No. Nos pide el volumen. Nos pide el volumen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues esa distancia, elevarla al cubo. El apartado C dice calcular el punto simétrico de A respecto al plano pi1. Bueno, aquí tenemos que calcular primero la recta, una recta que sea perpendicular a pi1 y que pasa por A. ¿Por qué? Porque si yo tengo un plano y quiero calcularme el simétrico de un punto respecto a este plano, ¿dónde va a estar su punto simétrico? En la recta que contenga A y que sea perpendicular al plano pi. Entonces hacemos esa recta, la calculamos y calculamos la intersección entre plano y recta. ¿Qué va a ser ese punto? El punto medio. El punto medio entre el punto A y su simétrico. Entonces planteamos con la fórmula correspondiente nuestras ecuaciones y nos sale el punto simétrico. El último ejercicio es de probabilidad. Como particularidad, no piden cosas muy complicadas. En el apartado D es una pregunta que está en el temario, ¿no?, de estadística, no de probabilidad. Aunque te pide una probabilidad, pero si lo estructuramos por temas, pues estaría en estadística y no en el de probabilidad. ¿Por qué? Porque hay que hacer una distribución binomial, pero simplemente eso. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido mucho y nos vemos en otros vídeos. Un saludo.